Buenos días. Les comparto la siguiente información, orientaciones y sugerencias de recursos educativos para garantizar la continuidad educativa. Este documento nos entrega el Ministerio de Educación. Tenemos en la tabla de contenidos, introducción, actívate, paleta de inteligencias múltiples, educación cívica, ética, integridad, educación socioemocional, educación para el desarrollo sostenible, educación financiera, educación para seguridad vial y movilidad sostenible. Estas son de las inserciones, las rutinas del pensamiento, rutina 321, rutina color, símbolo, imagen, rutina llaves del pensamiento, rutina antes pensaba, ahora pienso. Tres actividades de contención emocional, círculo de apreciación, rincón de la escucha activa. Cuatro actividades para reforzar habilidades cognitivas en los ámbitos lógico, matemático y lingüístico. Relatos matemáticos, pirámides de matemáticos, historia en cadena, sinónimos y antónimos. Explora y aprende. Aquí encontraremos acertijos matemáticos, exploradores de la naturaleza, creando cuentos, círculos de reflexión sobre valores, historias de nuestra diversidad, aprendiendo palabras y expresiones de pueblos y nacionalidades de Ecuador, cartas educativas, fanzine literario, teatro de sombras, tarjeta educativa, debate, exposición. Profundiza. Asimismo, tenemos una serie de contenidos, otros recursos. Este documento está dividido en cuatro secciones. La primera contiene actividades didácticas, la segunda recursos educativos, en la tercera se presentan actividades de evaluación diseñadas especialmente para tu contexto actual y en la última sección un listado de recursos en la web del Ministerio de Educación. Recomendaciones, sugerencias para las actividades docentes en el contexto de la crisis energética. Aquí tenemos energía eléctrica, contexto, tiempo, recursos y sentido. La tarea debe estimar al aprendizaje, provocar curiosidad de los estudiantes, así como permitir que las familias se involucren positivamente en el proceso de aprendizaje. Actívate. Son recursos para refuerzo de aprendizaje en el aula destinados para los docentes de todos los niveles educativos. Estas actividades son de carácter orientador para los profesionales de la educación y tienen como propósito el fortalecimiento de las capacidades académicas, emocionales y creativas. La paleta de inteligencia múltiples, aquí tenemos su concepto, sirve para planificar y desarrollar actividades de aprendizaje basadas en la teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner. Se representa como la paleta, como la que utiliza un pintor para agregar y mezclar los colores que va a utilizar a elaborar una obra de arte. Aquí está el propósito. A través de esta estructura puedes seleccionar actividades variadas que fomentan el desarrollo de esta inteligencia en los estudiantes. Más abajo aquí tenemos número uno, seleccionar la destreza a desarrollar. Dos, presenta a los estudiantes el material para desarrollar esta destreza. Tres, organiza el aula en ocho grupos. Cuatro, ubica la paleta, en una paleta una actividad por cada inteligencia. Y cinco, asigna a cada grupo la actividad a desarrollar. Aquí están los ejemplos de paleta en las cuales se puede trabajar las inserciones curriculares. Tenemos educación cívica, ética e integridad. Ahí están las inteligencias múltiples, el tema y en eso ideas. También tenemos educación socioemocional, paleta de inteligencias múltiples. Y tenemos para el desarrollo sostenible, esa paleta para inteligencias múltiples. Ahí nos dice qué es lo que hay que realizar con nuestros estudiantes para aplicar estas inserciones. Lo mismo para educación financiera. Ahí están todas las indicaciones para los estudiantes para seguridad vial y movilidad sostenibles. Ahí está la paleta de inteligencias múltiples. Tenemos, aquí tenemos rutinas del pensamiento, que son estrategias didácticas que fomentan la reflexión y el análisis crítico de los estudiantes. Se utilizan como recurso permanente a fin de que el pensamiento se convierta en un hábito en el aula. Descomposición, patrones de extracción y algoritmos. Aquí está su propósito, estructurar el aprendizaje ayudando a los estudiantes
organizar sus pensamientos, formular preguntas y realizar conexiones significativas entre temas, conceptos e ideas aprendidas en clase. Esta rutina se refiere a que siempre cultivar de manera permanente habilidades cognitivas esenciales. Aquí está la rutina 3-2-1. Su propósito es facilitar el proceso de síntesis con base en las experiencias de aprendizajes vividas. ¿Cómo llevarlo a cabo? Pide a los estudiantes responder 3 ideas nuevas que aprendieron hoy, 2 dudas que tienen y un aspecto que quieran profundizar. Por eso es 1, 2, 3. Las preguntas pueden diversificarse en función del objetivo de la reflexión. 3 cosas importantes que sucedieron hoy en la escuela, 2 inquietudes y un tema sobre el cual quieren aprender más. Aquí está el ejemplo. Y ahí hay un ejemplo como un tema, por ejemplo, de la Revolución Francesa, y las 3 cosas importantes que aprendí, las 2 inquietudes y el tema sobre el cual quiero aprender más. Aprendizaje que promueve, fomenta la autoconciencia, la curiosidad y la capacidad de conectar conceptos y ideas, además mejorar la habilidad del pensamiento crítico y también la comunicación. Rutina, color, símbolo, imagen. Uno asocia color con lo aprendido, un símbolo que represente lo aprendido y una imagen que refleje lo aprendido. El propósito es relacionar ideas y lo aprendido sobre un tema a otros elementos de la realidad. Además, hacer analogías, vincular los saberes de una disciplina con otra. Están las indicaciones. Este es el ejemplo. Aquí dice color azul. Al ser la mayor cantidad del planeta color azul es inspiración para desarrollar ideas. El símbolo, la construcción de cuentos, podría parecerse al símbolo de infinito porque surgen las ideas y estas nunca se acaban. La imagen, la construcción de un cuento puede parecerse a la preparación de una receta como el pastel. Existen unos pasos a seguir hasta obtener el resultado final. Los aprendizajes fomentan la creatividad del pensamiento abstracto, potencia el análisis y la contención emocional con el contenido, adelantando a los estudiantes a comunicar sus ideas de forma visual y simbólica. Luego tenemos las rutinas, las llaves del pensamiento. Asimismo, su propósito, abordar aspectos esenciales de forma sistemática. Cada llave abre un enfoque diferente para analizar un tema, como describir, comparar, asociar o imaginar aplicaciones prácticas. ¿Cómo llevarla a cabo? 1, elaborar preguntas para la reflexión de los estudiantes. 2, asociar cada pregunta a una llave. Y 3, preguntar a los estudiantes iniciando con la frase, abre tu pensamiento y dime. Este es el ejemplo, por ejemplo, de una clase de historia. Aquí, ¿qué aprendizaje desarrollan los estudiantes? También tenemos rutina, antes pensaba, ahora pienso, cómo llevarlo a cabo. Los estudiantes elaboran una tabla de 2x2. En una columna colocan lo que pensaban sobre el tema ante la clase y en la otra columna colocan qué piensan después de la clase. El propósito es reflexionar sobre cómo ha evolucionado su comprensión de un tema a lo largo de una lección unidad. Promueve la autoconciencia sobre el aprendizaje y el cambio de perspectiva. Aquí tenemos antes pensado, ahora pienso. Eh, Esta rutina fomenta la metacognición. Seguimos revisando este documento, actividades de contención socioemocional. Aquí está el círculo de apreciación, cómo llevarlo a cabo. Primero, podemos decir que fomenta la autoestima, el respeto mutuo, crea un clima de respeto en el aula. 2, ubica el círculo a los estudiantes, pide que expresen algo positivo del compañero que está a su derecha, ese es el número 3, y el 4 pregunta al grupo cómo se sintió. Aquí están las indicaciones. Fortalece las relaciones, crear ambiente seguro y mejorar la autoestima de cada estudiante al recibir elogios sinceros y específicos de sus compañeros. Asimismo, el rincón de escucha activa fomenta la empatía y mejora la comunicación entre los estudiantes. ¿Cómo llevarlo a cabo? Ubica a los estudiantes en 2 círculos, uno dentro de otro. Comparte un tema de interés por 3 minutos a quien se encuentre frente a ti en el círculo y 3 en que te cambia roles. Ahí están los pasos y aprendizaje de los estudiantes. Aprenden a respetar las perspectivas de los demás, a mejorar su capacidad de atención y escucha al otro. Más abajo, actividades reforzar habilidades cognitivas y ámbitos lógicos, matemáticos y lingüísticos. ¿Cuál es el propósito? Extrapolar y vincular conocimientos y habilidades matemáticas a otras áreas. ¿Cómo llevarla a cabo? Haz una pregunta a los estudiantes para que elaboren un relato sobre un día de su vida. 2, cuenta un relato utilizando términos matemáticos. Y 3, pide al estudiantado que calcule el tiempo según expresiones dadas
por sus compañeros. Estos los aprendizajes que desarrolla comprende conceptos matemáticos al expresarlo en situaciones cotidianas. La pirámide matemática, hacer proposiciones matemáticas, es el objetivo, un reto que enfrenta a diferentes procedimientos para alcanzar su resultado. Aquí están los pasos, cómo llevarlo a cabo. Muestra una figura piramidal con muestras y operacionales. En un círculo coloca el número que crees que corresponde y tres, después de la explicación, vuelve a colocar el número en el círculo. En la figura que se muestra a continuación, el docente coloca números en la base dentro de los círculos con signos de las operaciones entre ellos. Aquí deben ir formando desde la parte de abajo hacia arriba hasta que den los resultados según los cálculos matemáticos para el resultado de la operación final. Aquí está una herramienta que permite niveles de complejidad según las edades. Por ejemplo, en la siguiente figura el resultado realizar operaciones algebraicas. Despierta la curiosidad matemática, habilidades de cálculo, operaciones matemáticas. Promueve el compromiso de los estudiantes a la resolución de problemas. Historia en cadena. Desarrolla habilidades narrativas, además de concentración para escuchar y la creatividad para construir relatos. Están los pasos. Me pide a los estudiantes que mencionen la primera palabra para empezar a construir una historia. El estudiante repite la palabra del primero y añade la suya, y así sucesivamente. Y el tercero, según el estudiante, repite la palabra del primero, añade la suya, y así sucesivamente hasta contar una historia. Este es el aprendizaje. Habilidades lingüísticas, desarrollar a los estudiantes agilidad mental y construir un relato coherente como el desarrollo de atención y pensamiento divergente, ya que la improvisación del juego permite crear relatos que prevalece donde prevalece la creatividad. Sinónimos y antónimos. Y también hay tres pasos. Genera un banco de palabras de acuerdo a la edad. Pide al estudiante que escoja una tarjeta al azar. Al tener la palabra debe mencionar el sinónimo o el antónimo. En los pasos, en un 15 segundos, los estudiantes aprender a asociar, a discriminar términos al fin de utilizar los pertinentes en determinados contextos. Aprende. Son recursos educativos para trabajar en las aulas, para practicar y fomentar el conocimiento en todas las asignaturas. Pueden utilizarse en diferentes niveles siempre que se contextualicen las actividades y se le adapta a la edad que corresponda. Tenemos acertijos matemáticos, explicar reglas y lectura de acertijos y respuestas, las instrucciones y los ejemplos de acertijos. Área de ciencias naturales, exploradores y exploradores de naturaleza, preparación, reconocimiento, recolección de muestras, observación, registro opcional y la reflexión. El objetivo es fomentar la observación y conocimiento sobre el entorno natural a través de la exploración sensorial. Ahí tenemos los materiales, la bolsa, la caja, hoja de papel y lápiz y la linterna. Tenemos el procedimiento, creando cuentos para el área de lengua y literatura. Ahí están los procedimientos y las temáticas. Tenemos también el círculo de reflexión sobre valores, área cívica, ética e integridad. Ahí está nuestro objetivo, fomentar la discusión y la reflexión sobre valores éticos, cívicos e importantes para la convivencia en sociedad actual al contexto ecuatoriano. Ahí están las instrucciones. También hay para historias de nuestra diversidad, lengua y literatura de 6 a 10 años, el objetivo, inicio de la historia, historia colaborativa y cierre de la historia. Aprendiendo palabras, expresiones de pueblos nacionales del Ecuador, también del área de lengua y literatura. Aquí con esto valoramos las lenguas originarias del Ecuador. Presentación, elegir una palabra o frase, desarrollo y momento final. Cartas educativas, matemática, lengua, literatura y ciencias naturales para 8 a 12 años. Crear grupos, pregunta y respuesta y reflexión. Ahí están las instrucciones. Fanzines literario para 12 a 17 años. Teatro de sombras, están sus instrucciones, tarjetas educativas, debates y exposición. Con esto desarrollarán
los estudiantes, investigaciones a través de revistas, periódicos y diálogos con familiares sobre un tema específico y determinado. Están los materiales, la selección de temas, investigación, argumento, reflexión personal. Profundiza, la última parte, es una herramienta fundamental en diversos contextos. Permite el desarrollo de habilidades, identificar áreas de mejora y realizar diversos ajustes. Está para el subnivel elemental, la actividad de evaluación, un agujero en la luna, una lectura y hay preguntas. Aquí tenemos lectura del subnivel media, con sus actividades para el subnivel superior. Preocupación mundial por el cambio climático, que en el cambio global no existe. Las preguntas es para bachillerato. Sostenibilidad para la conservación de la biodiversidad de las Galápagos. Ahí están las actividades que pueden desarrollar los estudiantes. Nivel medio de matemática, el consumo de energía, están las preguntas, los cálculos que pueden realizar, conclusiones, reflexiones, entre otros. Actividad evaluativa de matemática para el bachillerato, el presupuesto familiar. Todos estos temas son interesantes con relación a la energía eléctrica. Aquí tenemos el ejemplo presupuesto, el total de ingresos, total de gastos fijos, gastos variables, total de gastos y ahorros familiares. La metacognición, qué he aprendido, cómo he aprendido, para qué me ha servido y en qué otras actuaciones los puedo usar. Otros recursos son actividades complementarias disponibles en formato de recursos digitales como videos, audiolibros. También requieren de acceso a Internet para su descarga, pueden ser de manera online. Ahí están los links de los recursos. También les comparto en el link de la descripción de este video